Hola a todos, es la 1:02. Yo por esa parte soy poco alemán, así que vamos a comenzar. La idea era hacer un par de aclaraciones sobre, bueno, esto comenzó por el tema de las bisabuelas. Me llegaron mensajes de personas desesperadas que no encontraban cómo hacer valer su petición de su solicitud de ciudadanía debido al hecho de que su ancestro, una supuesta bisabuela, perdía su nacionalidad al casarse con extranjeros. Yo pensé que eso era un problema. He hablado con varias personas pidiendo la denegación y no hay denegación. ¿Qué significa que no hay denegación? Significa que si no hay denegación es que no hay un problema. Si no hay un problema, no hay necesidad de inventarlo, o sea, de hacerlo. Y bueno, todo lo que se publicó sobre las bisabuelas es correcto, pero sencillamente no resuelve un problema porque no hay un problema. Las solicitudes de nacionalidad para personas que tienen su ancestro, según me han dicho, se han aprobado y se han naturalizado a las personas con su ancestro. Pero eso nos da a pensar que la población cubana considera que los cubanos son extranjeros antes de 1898. Y eso es un error. Los naturales de Cuba, y entiendo por qué es el error. El error procede de una sentencia de 1999. ¿Se me escucha bien? ¿Hay ruido o alzo la voz o está perfecto? Me dicen, por favor. El origen del problema está en una sentencia de 1999. ¿Qué dice esa sentencia? Esa sentencia, vamos para atrás. Algunas personas pidieron la nacionalidad española porque eran naturales del Sáhara, el Sáhara español. El tribunal hizo una determinación porque la naturaleza del territorio del Sáhara es distinta. Es decir, España es una potencia administradora del Sáhara. Entonces, pero no es potencia administradora de Cuba. Cuba es parte del territorio español. Pero el tribunal resolvió que los naturales del Sáhara eran súbditos que se benefician de la nacionalidad. Esto estamos hablando de otra época, estamos hablando del siglo XX. Porque la colonización del Sáhara comienza en 1884. El Tribunal Internacional ha determinado que el Sáhara no es terra nullius, es decir, que España entra en acuerdos con ciertos jefes tribales nómadas que viven en el Sáhara, pero que estos jefes tribales tenían acuerdos previos con el sultán de Marruecos, de una naturaleza tal que puede considerarse una relación constitucional, o sea, un acuerdo de carácter constitucional. Estamos hablando que dentro de la tradición islámica, etc. Esa no es la situación de Cuba. Cuba no tiene una relación previa con ningún Estado, con nadie. Por supuesto, no existe el Estado ni el gobierno antes de España. Y esa es una diferencia importante. Ahora bien, ¿qué dice cuando una persona cuyo padre había nacido en Cuba, en La Habana, antes de los 98, acude al tribunal diciendo, bueno, pero es que mi padre era español porque nació en territorio español antes del 98? El tribunal dice, no, Cuba tiene la misma condición del Sáhara. Y esto es un error. Esto es un error del tribunal que hay que corregir. Y yo tengo pruebas, voy a traer las pruebas para que demuestran, que apoyan la idea de que toda persona nacida en Cuba y Puerto Rico, por supuesto, es natural español, es un español de origen. Contra esto se puede aducir lo que ocurre en el 37. En el 37 lo que se hace es que los representantes de Cuba no pueden tomar asiento en el Congreso de la Nación, pero Cuba sigue teniendo senadores, es decir, y esto se hace por otras razones. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, vigentes en Cuba el Estatuto de Extranjería. El Estatuto de Extranjería del año 1852 y la Ley de Extranjería de 1870 definen quiénes son los extranjeros. Y los naturales de Cuba y Puerto Rico no son extranjeros.
Si no son extranjeros, son nacionales. No hay seminacionales ni cuasi extranjeros. O eres extranjero o eres un nacional, ¿ya? Entonces, si no se aplica el estatuto de extranjería es porque eres un nacional. Pero no vamos a hacer, vamos a ir increciendo. O sea, eso es un análisis bastante tangencial y es un análisis negativo. Es decir, si no eres esto, eres lo otro. Pero tenemos suficiente evidencia directa que apoya la idea de que los naturales de Cuba eran españoles de origen. Es difícil encontrar la legislación, ninguna legislación se dice, y usted tiene que probar su nacionalidad mostrando el carnet de identidad. Ninguna legislación dice eso, porque se legisla para los nacionales. Por lo tanto, no tiene mucho sentido. Sin embargo, cuando usted baja a legislaciones más, digamos, más locales, sí puede haber forma. ¿Qué tal? Metal Hispano, Alejandro Fernández de Castro, grande, gracias. Clicelis, Dainer, muchas gracias. Paula, Lourdes, muchas gracias bienvenido. Bueno, cuando usted va a la legislación más local, sí hay elementos. Entonces, consultamos la Gaceta, por ejemplo, de La Habana, cualquier número, al azar. Decreto del gobernador de 15 de septiembre de 1871, que pone en vigor un reglamento para optar por el título de profesor. ¿Qué dice ese artículo 1? Dice, para optar por el título de profesor, es más, lo tengo aquí y lo puedo compartir para que todos lo vean. Lo voy a compartir. Vamos a ver. La pantalla, miren. Ups. Se ve miren, el artículo 1. Aquí está. Dice, los que aspiren al título de profesor de todas las asignaturas que comprende el primer periodo de la segunda enseñanza, más abajo, solicitarán del gobierno superior político, por medio de una instancia acompañada de certificados de buena voluntad y de la fe de la partida de bautismo para acreditar su nacionalidad y tener, 20 años. Es evidente, por supuesto, entonces, que la partida de bautismo se usa porque estas personas que nacieron antes del registro civil, el reglamento de registro civil es del año 80 y pico, estamos hablando de 71. La partida de bautismo es suficiente para acreditar su nacionalidad. ¿Cuál nacionalidad? No existe la nacionalidad cubana, porque no hay un Estado cubano. Cuba pertenece a España, es nacionalidad española. Dentro del ámbito de la universidad, el estatus político de Cuba antes de 1898 es una autonomía del reino. Tiene un estatuto de autonomía. ¿Eso responde tu curiosidad o quieres saber algo más? O sea, esa pregunta es para que quieres llegar a otra cosa. ¿Qué nacionalidad tenían los nacidos en Cuba hasta 1890? Son naturales, son españoles de origen. Y aquí lo estamos demostrando. El hecho de que existe una administración especial o el hecho de que existe una legislación especial no significa que usted deja de ser parte del Estado. Y nosotros lo tenemos en Cuba. El municipio, o sea, tenemos el principio de especialidad que aplicó España para Cuba, nosotros se lo aplicamos a Isla de Pino, a la Isla de la Juventud. Por el simple hecho de que hay un hilo de mar que separa la isla de Cuba de la Isla de Pino, el gobierno central considera que es muy arriesgado dejarlos a la buena de Dios y entonces le da el carácter de especial. ¿Qué significa especial? Por ejemplo, en el caso de la territorialidad del Estado, la territorialidad de Cuba es el Estado central, está dividido en provincias y las provincias en municipios, de lo cual se deduce que todo municipio está en una provincia. No ocurre así, o sea, la ley no aplica igual en la Isla de Pino. Es un municipio especial, no está contenido en ninguna provincia. Y por lo tanto, hay leyes, hay determinadas facultades que no van a poderse cumplir al pie de la letra. Por lo tanto, las leyes no van a aplicar igual. Ahora, vamos a aplicar eso a todo el país. Es evidente que hay leyes que no pueden aplicar en Cuba exactamente como se hace para la península. Y bueno, ya he explicado en otros
Por ejemplo, el impuesto predial. El impuesto predial que existe en España, que es casi del 30%, no existía en Cuba. Entonces, habían ciertas diferencias porque Cuba es un país que las élites son terratenientes. Entonces, va a existir una legislación que va a propender a este segmento de la población. Y uno lo entiende. Por ejemplo, en Cuba toda la industrialización a partir de la caña de azúcar va a generar, o sea, por supuesto, la esclavitud, pero va a generar que toda la economía va a girar en torno a eso. Y, por supuesto, las grandes extensiones de caña de azúcar, de la que son dueñas los grandes terratenientes, son los que van a tener la voz cantante. Bueno, estábamos hablando de ese decreto del gobernador del año 71, donde dice que con la partida de bautismo se prueba la nacionalidad. Por supuesto, las regiones italianas tienen hay regiones especiales y pertenecen a Italia. O sea, pero además la tradición española es normal en la tradición española. Pensemos que Navarra, por ejemplo, tenía un virrey, pero se conservó como reino de Navarra. Hay una serie, o sea, la característica fundamental de el aporte más importante, uno de los más importantes de España al derecho constitucional, al constitucionalismo moderno, es la idea de los países forales, de que usted puede tener legislaciones diversas y pertenecer al mismo Estado. La bisabuela, ya dije que no creemos un problema donde no lo hay. Hasta ahora no he visto ninguna denegación por un problema de bisabuelas. Se están haciendo naturalizaciones a partir de bisabuelas y bisabuelos, o sea, de esos ancestros. Por lo tanto, no hay un problema. Una ley española que diga que Cuba era un territorio de ultramar. ¿Por qué? Ok, artículo 89 de la Constitución de 1876 define a Cuba y Puerto Rico como provincias de ultramar y esa es su categoría. Pero ¿para qué te hace falta eso? Claro, un paralelismo puede ser la zona franca, pero también la isla de Pino puede ser un paralelismo. Como tú tienes una determinada zona que tienes que aplicar una legislación distinta, pero no significa que los que nacen allí no lo sean. Entonces, quiero traer, por ejemplo, otro ejemplo más. Miren, aquí está. Esto es 1864. El gobernador de Cuba remite al ministro de ultramar una instancia documentada de fulano de tal, farmacéutico nacido en Francia, que ejerce su profesión en la isla, solicitando carta de naturaleza española, concedido por Real Decreto del 28 de junio de 1865. Es decir, los extranjeros que van a Cuba se naturalizan españoles. Por lo tanto, es obvio que los naturales de Cuba son españoles. ¿Qué sentido tiene naturalizarse de otra manera? Y no tiene sentido darle un estatuto a un extranjero que sea español y no dárselo al natural. O sea, otro ejemplo. Real orden comunicada por el ministro de Estado que traslada de la guerra una nota del cónsul de España en Burdeos referente a un ciudadano francés que adopta la nacionalidad española porque nació en Palma Soriano, isla de Cuba. O sea, aquí no se trata, como dice el tribunal, que solo por el hecho de nacer no era automática. Eso es incierto. Esto demuestra que el que naciste en Palma Soriano, no tienes que inscribirte en ningún registro. Tu mamá te cogió de 2 meses y te llevó para la Cochinchina. Usted es español porque nació en territorio español. Palma Soriano, isla de Cuba. Es territorio español. Otro ejemplo. El Ministerio de la Gobernación da cuenta de ultramar que a fulano de tal ya no será necesario concederle la naturalización española por haber nacido en Santiago de Cuba. Más claro el agua. Otro ejemplo, dictamen del Consejo de Estado de 24 de junio de 1890, por el cual se concede la ciudadanía española a un hijo de un natural de Francia, con el único requisito que se inscriba en el registro civil. Ahí sí, porque es la única forma, ya esto es 1890, por lo tanto el registro civil ya está, ya existe.
y a los nietos de las españolas. Si a los nietos de las españolas las aprueban, ¿por qué a los bisnietos no? ¿Dónde aparece que a los bisnietos no los están aprobando? Yo he pedido que me manden una denegación y no la he visto. Entonces, eso significa, si no hay una denegación es porque no hay un problema. Entonces, ¿de dónde sale que a los bisnietos los están negando? Si los están negando, no es por el hecho de ser bisnietos, es por otro hecho. Entonces, tenemos que ser un poco cuidadosos cuando decimos que nos están negando por una cosa o la otra. Pudieran y deberían optar y ser aprobadas aquellos familiares de españolas, bisabuelas, casadas con esposos nacidos antes de 1900 y casadas posterior con hijos nacidos de... No entiendo muy bien. No entiendo. Tienes que ser un poquitico más específico. ¿Cuál es el motivo por el que Estados Unidos no hace? No sé. Eso no tiene que ver con... Ok, el Real Decreto de 11 de mayo de 1901 es la demostración más clara de que la isla de Cuba era territorio español y sus habitantes españoles. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Por qué? Porque el artículo primero de ese decreto dice: los naturales de Cuba y Puerto Rico han perdido la nacionalidad española, con lo cual uno no puede perder lo que no tiene. Por lo tanto, si perdiste la nacionalidad española es porque la tenías de nacimiento. Entonces, eso echa por tierra esta sentencia diabólica y espuria del Tribunal Supremo, que tiene que ser revisada y tiene que ser derogada. Esa jurisprudencia está marcando el exilio político de los cubanos y no nos deja acceder a la ciudadanía española que nos corresponde. Estamos hablando de que un descendiente de un español, de un español nacido en Cuba o Puerto Rico antes de 1898, es español de origen. O sea, aquí la vulneración al derecho fundamental de la ciudadanía es extraordinario. O sea, y tenemos que protestar contra eso. El consulado insiste en pedir los DIE. El documento de migración. Claro, porque la idea es que si usted se hizo cubano después de 1902, entonces se entiende que renunció a la ciudadanía española. Porque usted tiene que demostrar que esa ciudadanía se transmitió por vía sanguínea mientras la persona era española. Hay bisnietos que no lo niegan porque sus bisabuelas no se casaron o lo hicieron después de tener a sus hijos. Caballero, tenemos que... ¿De dónde sale esa información? Porque yo he buscado y o sea, estamos construyendo historias sobre la nada. Las historias cobran vida y después nos metemos en lío. O sea, hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Muy cuidadoso. Mi hijo va a presentar por su bisabuela española y estamos detenidos por el matrimonio que se casó después que tuvo sus cuatro... No entiendo, pero bueno, no debe haber un problema porque no se casó con extranjeros. Entonces no entiendo cuál es o sea, no creemos un problema donde no lo hay. En principio no lo hay. ¿Me explico? Entonces, bueno, quería decir el otro elemento. Por ejemplo, tenemos mucha documentación, mucha legislación que prueba que los naturales de Cuba y Puerto Rico eran ciudadanos españoles de origen. Por ejemplo, muchos cubanos viajaban a Estados Unidos, se naturalizaban norteamericanos, pero para hacer eso tú tienes que hacer dejación de tu ciudadanía ante el juzgado municipal. Y tenemos al menos 4 de esas solicitudes y la persona dice: renuncio a la ciudadanía o a mi vínculo de vasallaje con el rey de España, con el lenguaje que sea de la época. Eso significa que tú renuncias a tu nacionalidad para adoptar la nacionalidad norteamericana. Entonces, esto que además era un problema, lo que los cubanos hacemos hasta ahora, que nos hacemos americanos y después con la residencia o con la ciudadanía vamos a Cuba como extranjeros, no es nuevo, lo estamos haciendo hace 200 años. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol. Para España era un problema que los cubanos
salieran de Cuba, se naturalizaran norteamericanos, después regresaban a Cuba y pedían que se inscribieran como extranjeros. Por supuesto con muchos objetivos, porque entonces usted no se atiene a la usted quiere vivir en Cuba, pero sin cumplir con la legislación para los nacionales. Y esto, por supuesto, representaba un problema. Entonces, esto lo estamos haciendo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso a nuestra historia. O sea, no sabemos nuestra historia. Y esto ha estado pasando constantemente. Entonces, eso es por una parte. Vamos a ver. A nivel político, España no tiene ningún poder y Europa no lo va a permitir. No sé de qué me estás hablando. Pero te está pasando lo mismo con las bisabuelas. Estamos creando un problema antes de que exista. Cuando llegue el problema, vemos cómo lo solucionamos, pero no podemos de antemano decir, eso no me lo van a dar, eso no, porque eso va en contra de la naturaleza misma nuestra, de la naturaleza humana. Y no quiero ponerme a filosofar ahora, caballero. Vamos a centrarnos en España y los ciudadanos. ¿Cómo crees que reaccione el gobierno cubano ante esta situación? Porque sería como cambiar el curso de la historia. No puedo. Una de las cosas que o sea, hay mucha incredulidad, yo digo estas cosas y muchos no lo creen. Pero la historia está, o sea, la historia si usted coge la historia de Cuba, está llena de ideas. Un loco que, bueno, caballero, vamos a hacer esto. Y está llena de historias así. Entonces, si no lo hacemos, no vamos a saber qué va a pasar. Ok, ¿por qué los descendientes de bisabuela nacida en Matanzas, 1854, y abuelo nacido en el 84, con toda la línea filiatoria fallecida, necesitan presentar certificado de súbdito? No sé de qué me estás hablando. ¿Por qué los descendientes de bisabuela? Volvemos a lo mismo. Claro, fíjate. Aquí tú dices que la bisabuela nació en Matanzas en el 54 y el abuelo nació en el 84, pero no me dices qué es lo que presentar certificado de súbdito. El certificado de súbdito, ¿cuál es el certificado de súbdito? Porque eso no existe. Certificado de súbdito, ahí me dejaste loco. Ya yo te dije, por ejemplo, estamos hablando del 84. En el 71 se pide como prueba de nacionalidad tu partida de bautismo. Suficiente. Usted es nacional. Lo que pasa es que el encargado, ahí está la hija puta sirena, el encargado del registro que puede ser en el consulado, a lo mejor no sabe esto. Eso es muy exacto. A lo mejor el encargado del registro no sabe, no está acostumbrado a pedir, dame el documento tal y dame el documento tal. Okay, el documento te sirve para demostrar algo, pero ese documento no es la única prueba, no es la única forma de probar tu nacionalidad en derecho. Tú tienes que probar que eres nacional. ¿Cómo lo haces? Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, mi madre presentó la solicitud de nacionalidad española en La Habana en 2011. Ok, perfecto. Ya, ok, perfecto. Entonces, alguien me dijo, por ejemplo, mi bisabuelo Joaquín Hernández nació en 1838 en La Granja. ¿Dónde está? Yo no sé dónde está. ¿Cómo se busca? Hay que ver dónde está La Granja, a qué diócesis pertenece. Y se escribe a esa diócesis, pero a lo mejor en 1838 pertenecía a otra diócesis. Entonces hay que escribirle a las dos, a ver qué te dicen. En España los registros están en las diócesis. ¿Por qué? Porque se quemaba, o sea, eran las guerras carlistas, las otras guerras, más guerras. Entonces los obispos dijeron, no, dame los registros para acá, y están en los obispados. Claro, los bisnietos nos piden muchos documentos para demostrar que esa bisabuela no perdió su nacionalidad. Claro, pero, ok, seguimos atascados con el problema que no existe.
no sé cómo decirlo de otra manera. Usted tiene que demostrar que la persona era nacional español, era de nacionalidad española. ¿Cómo lo prueba? La partida de bautismo lo prueba. No entiendo cómo es posible. Claro, usted tiene que demostrar que cuando el nacimiento ocurrió, cuando nació el descendiente, esa persona seguía siendo español para que pudiera transmitir la ciudadanía. ¿Qué significa eso? Algo buena noticia. Es que a nosotros nos quitaron nuestra ciudadanía ilegalmente. La ciudadanía nadie te la puede quitar. Tu ciudadanía de origen va contigo hasta que te mueras. Nadie te la puede quitar. Entonces, basado en eso, estamos diciendo, si tú me quitaste la ciudadanía, es el mismo principio que opera para los descendientes de los judíos sefardíes, si tú me quitaste la ciudadanía ilegalmente por la fuerza, esa ciudadanía se ha transmitido por vía sanguínea hasta nuestros días. Nosotros somos españoles y la lucha es que el tribunal reconozca que esa sentencia del 99 es una vergüenza para España. Es una vergüenza para España. Y que nosotros, o sea, nos toca a nosotros defender ese derecho. Nadie lo va a hacer por nosotros. Eso está más que claro, ¿no? Exactamente. Esto nos explica en nuestra propia esencia, como persona, explica nuestra familia, explica por qué estamos donde estamos y creo que no debemos darle la espalda. Ok. No, algún político español te ha dicho cómo va este camino jurídico que has emprendido. No dependemos del poder político, está en los tribunales. Los tribunales es otro poder del Estado. Obviamente nada es tan independiente, ¿no? Pero me imagino, o sea, los políticos, el político español me ha dicho, me va a decir en la medida en que nosotros nos convenzamos de que esto es una vía y que los cubanos sepamos que nuestra ciudadanía originaria, la española, que nuestra ciudadanía originaria es la española que fue retirada, conculcada de manera ilegal, porque Estados Unidos no tiene capacidad jurídica para obligar al Estado español que desnaturalice de manera arbitraria a ciertos ciudadanos. Entonces, basado en eso, tenemos que todos hacer un esfuerzo, todos tenemos redes sociales, tratar de hacer este tema lo más visible posible, lo más visible que se pueda. Traerlo a la mesa, traerlo a la mesa, me refiero a la sobremesa en la familia y a la mesa en la palestra pública, porque también los medios de comunicación no están publicando. ¿Por qué? Por X, porque tienen un miedo terrible a que nosotros nos preguntemos de dónde venimos. Entonces se hacen paladines de la libertad y contra la censura, pero no hay nada más, que tienen el poder de publicar, empiezan a aplicar censura. Entonces es un doble rasero. Eso significa que esta lucha la tenemos que hacer nosotros. Así que depende de nosotros mismos, que lo pongamos, que lo hablemos, que yo sé que es disco rayado, pero hay que hacerlo, porque nadie nos va a ayudar. Hay que hacer el esfuerzo. Si ambos padres inscriben al hijo nacido sin estar casados, la filiación no depende del matrimonio. Con la nacionalidad de ese hijo, que sería en este momento nuestro abuelo. Usted solo tiene que probar el tracto. Fulano es hijo de tal, el matrimonio no es información adicional, pero no creo que sea un requerimiento. Muchas gracias, Yumei. Muchas gracias. Ella sí, exactamente. Claro, recuerda, el funcionario consular no puede que no esté empapado de esto. Él lo que tiene es una lista y unos cuadritos. El tal documento.
¿Por qué la gente se complica? Mi hijo está pidiendo la nacionalidad por bisabuela, cuando lo puede pedir él por abuela y su hijo ya la pedirá por su padre. Exactamente. Florencio, estamos de acuerdo. O sea, pero también esto de por sí es bastante complejo y si es complejo ahora, imagínense en 1898 que alguien le diga a una persona que a lo mejor perdió su hijo, que a lo mejor está que está en ruina, no, tienes que ir ahora no sé dónde para pedir ahí tu nacionalidad, para que no te quiten tu nacionalidad. ¿Qué nacionalidad? Si yo lo que necesito es comida, necesito esto y lo otro. Entonces, fue tremendamente injusto. E insisto, permítaseme la insistencia. Por favor, esto va el éxito de esto depende de que todos nosotros actuemos también en consonancia. Alejandro Fernández, los cubanos interesados no apoyan el reclamo de ese derecho fundamental de la nacionalidad española. Ojalá tuviéramos más apoyo y ojalá pudiéramos llegar más a los cubanos dentro de Cuba, que es en definitiva los que queremos que sean españoles. Pero es cierto, ojalá haya más apoyo. ¿Tienen más preguntas sobre los temas? ¿Es posible pedir a nacional? Ojo, debo decir algo, yo no soy abogado, por lo tanto, yo lo que estoy hablando aquí es mi opinión, pero yo no sé, es bueno que consulten con un abogado. Y cuando ustedes hablen con un abogado, van a poder determinar si está empapado del tema, si no está empapado. ¿Es posible pedir la nacionalidad por bisabuela o bisabuelo? Sí es posible y se está haciendo y se ha hecho ya. O sea que es posible. Lo que ocurre es que, por ejemplo, yo puedo hacerlo, pero yo quiero que se me otorgue por el hecho de que no debió habérsele quitado a las personas en el año 98. Esa ciudadanía española debió haber continuado, porque es un derecho fundamental. Bendiciones para ti. Gracias. Ojalá tu demanda sea escuchada. Ojalá, pero depende de que todos lo pongamos. Todos tenemos redes sociales, caballero. Ayúdennos a nosotros mismos. O sea, vamos a ayudarnos entre todos. Esto se puede hacer. A veces, gracias por el buen deseo, pero el buen deseo, más allá de mi propio ego, no resuelve nada. Pero gracias. Yo estoy agradecido, pero tenemos todos que hacer un poquito de nosotros, o sea, ponerlo en nuestras redes sociales, hablarlo con quien sea. Pero esto tiene que salir mucho más allá. En estos momentos, mira, el último auto judicial es de abril y en abril la sala dijo que está lista para votación y fallo. Pero han pasado 6 meses y no aparece el fallo, no aparece la sentencia. Entonces, hablé con mi abogado y vamos a introducir un recurso, un impulso procesal. Es decir, le pedimos a la sala que por favor se pronuncie. ¿Puede resolver algo? Pueden perfectamente hacer caso omiso del impulso procesal. Una de las razones es que esto puede tener un gran impacto y tendrá un gran impacto en la historia de España, porque yo pienso que el derecho nos asiste o sea que lo que se está haciendo es una gran injusticia en contra del derecho español y en contra de los españoles en definitiva, que el ordenamiento jurídico está llamado a proteger. Entonces, el impulso procesal lo que les dice, sala, estamos esperando y la sala puede al final hacer lo que quiera. O sea, recursos, aquí es donde se empieza a trabar el paraguas, porque lo único que puede mover la sala es que sea un reclamo importante de un número importante de personas, que no quede más remedio que pronunciarse, porque todo el mundo está, o sea, la sala va a estar bajo escrutinio. Esta sala es una sala de la Audiencia Nacional. Después de esto viene el Supremo. O sea, esto no se acaba aquí, pero evidentemente la velocidad con la que transcurra va a estar determinada por el interés que tenga más personas sobre este problema. Por otra parte, tenemos 250,000 cubanos o quién sabe qué número en España.
y esa gente eventualmente va a votar por diputados a las Cortes. Entonces, este problema tiene que empezar a salir por todas partes, por donde haya un resquicio, por ahí hay que meterlo. Pero 250,000 personas, eso es un número. Eso es un número. Si nosotros logramos que además sea un reclamo, o sea, por lo menos que no importa que estén de acuerdo o no, pero por lo menos que se sepa que haya un interés en resolver ese problema. Gracias, muchas gracias. ¿Crees que demostrando con todas las partidas de bautismo desde el ascendiente paterno de mi madre, natural de Tenerife, que se trasladó a Cuba a finales de 1700? Coño, no puede ser. Ascendiente paterno de mi madre, por supuesto. Y he dado aquí las claves para determinar que la historia y el derecho español, por ejemplo, la sentencia del 99 hace una determinación, hace una distinción entre territorio español y territorio nacional, aplicable al Sáhara, pero no es aplicable a Cuba, porque en Cuba no hay una distinción entre territorio español y territorio nacional. Todo es territorio nacional y territorio español, es una y la misma cosa. Entonces, tú presentas todo, pero bueno, tu madre es natural de Tenerife, o sea que no tiene sentido, pero si tu madre fuera natural de La Habana, nacida antes del 98, que es poco probable, digamos, tu abuelo o tu bisabuelo o tu bisabuela o tu abuela, entonces te lo van a denegar basado en esta sentencia y usted tiene que apelar, o sea, por la vía judicial, porque por la vía judicial es como único podemos deshacernos de esta sentencia que es completamente ilegal y es una deshonra que realmente que exista. Los políticos no pueden hacer nada porque no pueden invalidar una sentencia. Eso solo lo puede hacer el Tribunal Supremo. ¿Cómo? Mediante la vía judicial. Hay que ir y fajarse y convencer al tribunal de que está equivocado, de que hay evidencia suficiente que demuestra que los naturales de Cuba y Puerto Rico son ciudadanos españoles de origen. Una demanda colectiva. El derecho español no le gusta mucho las demandas colectivas, pero habría que buscar un abogado. El otro elemento es cómo se financia, porque cuesta plata. Entonces, yo no puedo sostener dos demandas. O sea, esto es una lucha que se hace falta. O sea, antes de eso, yo no pido plata. Yo nunca he pedido un kilo. Si tú me lo quieres dar, yo te lo agradezco porque hace falta, pero yo no pido plata. Pero eso no significa que no haga falta. ¿Ok? Sobre todo si vamos a emprender una demanda colectiva, tenemos que organizarnos y eso tiene que ser financiado, porque ningún abogado va a asumir eso por muy comprometido que esté. Es una lucha que lleva tiempo y lleva recursos. Hola, Ismaray. La trampa del artículo 9 del Tratado de París. Claro, el artículo 9 del Tratado de París dice que solo pueden conservar su nacionalidad española los naturales de la península. De un plumazo, dijo, si solo los naturales de la península pueden conservar su nacionalidad, solo los naturales de la península son considerados ciudadanos. El resto es sencillamente desnaturalizado. Claro, el artículo 9 no te desnaturaliza, pero es una consecuencia del lenguaje que usa ese artículo 9. Completamente ilegal, completamente ilegal. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que fuimos desnaturalizados? El Real Decreto de 11 de mayo de 1901, su artículo primero dice, los naturales de ultramar perdieron su nacionalidad. Las sentencias de 1904 dicen lo mismo. Los naturales de ultramar perdieron su nacionalidad. Claro, no menciona que hay súbditos españoles naturales de Cuba, de ultramar, Ceuta, Melilla, que no son de la península, o Filipinas, no son de la península.
incluso los canarios, los baleares. Los canarios no pudieron inscribirse en el registro porque era de naturales de la península. Pero además hay un montón de ilegalidades con ese registro. El gobierno militar dice, queda en vigor el ordenamiento jurídico español. El reglamento del registro civil dice que debe inscribirse en el registro civil todos los actos que afecten la ciudadanía, la nacionalidad de los españoles. Eso nunca se transcribió al registro civil. Por lo tanto, hay una falta enorme de legalidad. España nunca se quedó con copia. El registro civil es una obligación del Estado, de todos los estados. Por lo tanto, si España se puso en vigor un registro que no es el registro civil, España no puede. ¿Cómo es posible que los ciudadanos dependan de un registro de un estado extranjero? Eso es indecible. O sea, las ilegalidades de este tratado son extraordinarias. Pero por otra parte, y algo muy importante, este tratado convierte a los españoles de origen en apátridas, es decir, personas sin ciudadanía. Entonces, la apatridia es un crimen de lesa humanidad. Y esta violación flagrante de un derecho humano fundamental. Para 1898 la ciudadanía es un derecho fundamental, aunque no se hable con esa terminología, pero se entiende además que es así. Y hay una violación del derecho internacional. Es decir, se puede atacar por muchas vías. Y lo que necesito es, para que no me... Porque Michael solo no puede ir a tocar a la puerta. Es Michael con 500,000 de cubanos atrás pidiendo la ciudadanía española. Es decir, que se convierte en un problema. Claro, los cubanos no eran nativos originarios. Claro, somos españoles de pleno derecho, además. Los naturales de Cuba, o sea, tenemos presidentes del Senado, naturales de Cuba. Tenemos capitanes generales naturales de Cuba. Tenemos presidente del gobierno español, Dámaso Berenguer, natural de Remedio. O sea que el hecho de nacer, tenemos representación plena en el Parlamento. Entonces las colonias no tienen representación en el Parlamento. Las colonias no tienen representación política. Entonces, esta sentencia no tiene pies ni cabeza. Y lamentablemente, una prueba más de que estamos solos y depende de nosotros, es que ningún profesor de Derecho Constitucional ha dicho, pero eso es una locura, eso no puede ser. No, ¿qué dicen los profesores de Derecho Constitucional? Y tengo aquí dos ensayos. No voy a decirlo, no, pero tome cualquiera. Y dice, bueno, el Tribunal Supremo ha desarrollado una doctrina aplicable a Cuba y Puerto Rico, que es que Cuba era territorio español, pero no era territorio nacional, o era territorio nacional, pero no era territorio español, con lo cual el tribunal nunca ha aprobado eso. Eso se lo sacó debajo de la manga, que además debería darle vergüenza al Tribunal Supremo que esa sentencia exista y que esté vigente, porque lo que hace es revivir los casos insulares. Los casos insulares es una doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha sido rechazada incluso por los congresistas. Ha dicho, esa doctrina no puede pervivir en los libros, porque la base es el racismo. Entonces, el Tribunal Supremo Español, el año 1999, 100 años después de los casos insulares, está diciendo lo mismo. Eso es una vergüenza, pero tenemos que salir de aquí y que esto se convierta en un tema como el precio de la gasolina. Fue una jugada sucia de los Estados Unidos, por supuesto. Pero España también fue una jugada sucia de los políticos españoles también. O sea, traicionaron a la ciudadanía, por supuesto. Cuba se separó de España hace más de 120 años, por lo tanto los cubanos son ciudadanos de Cuba. Ya empezamos. Sí, son ciudadanos de Cuba después de que existe el Estado español, pero la ciudadanía es un derecho fundamental que depende del asentimiento. Por lo tanto, yo no puedo desnaturalizarte para convertirte en cubano. Eso es una violación de un derecho íntimo. Por lo tanto, ese argumento no me sirve. Ese argumento no es válido.
Vamos a ver, el artículo 9 excluye a aquellos españoles nacidos en territorios ultramarinos y hoy exigen ese documento a descendientes de Canarias, Mallorca, por supuesto. La injusticia fue increíble porque además los canarios y los baleares no pudieron inscribirse hasta diciembre de 1900. El registro clausuró en abril de 1900, perdón, en abril de 1900. Y empezaron y pudieron inscribirse a partir de diciembre del 99, 1999, tuvieron 4 meses. Teniendo en cuenta que una buena, considerable población tiene ascendencia canaria, buena natural de Canarias, estamos hablando de que incluso hay alevosía, que aquí hay mala leche. Hay intereses de garantizar de que el nuevo Estado cubano naciera con sus ciudadanos y que no hubiera posibilidad de regresar. Es decir, estamos hablando de que la independencia fue forzada. No quiero meterme en la independencia porque eso yo tengo un criterio bastante que no es compartido por muchos, pero no tengo miedo de decirlo tampoco, pero el tema aquí es la ciudadanía española que fue arrebatada ilegalmente a los cubanos que éramos ciudadanos españoles de origen. Sí, al igual que la explosión del Maine, correcto. Cuba no se separó de España. España vendió la isla, tengo entendido. Hubo intentos, pero nunca se... Es decir, estas ideas de que España vendió la isla se hacen para menoscabar, para apocar, para socavar la importancia que tiene la soberanía popular. Y por supuesto estamos hablando de que pasado el siglo del constitucionalismo español no tiene sentido hablar de la venta de Cuba porque en definitiva no se vendió y en definitiva Cuba se consolida como territorio español de pleno derecho durante el siglo XIX, sobre todo después de la Constitución de 1876 en la que se determina que los Cuba y Puerto Rico mandarán sus representantes al Congreso, estarán representados en el Congreso. Quería saber si esta situación de ciudadanos cubanos antes de 1000 como nacionales españoles, un momentico ahí, si se extendería también a Puerto Rico y Filipinas. Primero, no hay ciudadanos cubanos antes del 98, no existe la ciudadanía cubana, tampoco después del 98. Es decir, la ciudadanía cubana existe desde 1902 y la ciudadanía cubana por nacimiento probablemente desde el 40. Eso hay que tenerlo en cuenta. En el 98 lo que hay es españoles que han sido desnaturalizados. ¿Se extendería a Puerto Rico y Filipinas? A Puerto Rico sí, pero Filipinas no, porque no se extendió tampoco. O sea, existe, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía. Filipinas tiene una situación distinta porque hay, incluso esto ya se comentó. España no tenía el control de todo el territorio, o sea, no había sometido a toda la población, o no sometido, como se dice, reducida a su jurisdicción. Por lo tanto, esas personas no eran ciudadanos españoles. La ciudadanía española está más restringida en Filipinas. Por ejemplo, en 1870 se restablece el Consejo de Filipinas. ¿Qué es el Consejo de Filipinas? El Consejo de Filipinas es un sistema de gobierno para territorios que no están integrados completamente en el reino. Eso no significa que Filipinas perteneciera a otro estado, pero la concesión de la ciudadanía funciona distinto. No ocurre como Cuba y Puerto Rico, que se incorporan de pleno derecho a la vida política española. Si los cubanos residentes, coño, se me fue. Si los cubanos residentes en Cuba estuviesen informados, se darían cuenta que la gran mayoría de cubanos mayores de 70 años se podrían nacionalizar. Todos nos podríamos nacionalizar. Todos nos podríamos nacionalizar. Y esa es la lucha que estamos llevando. Habida cuenta que tú no me puedes quitar la ciudadanía. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Y la forma en que se hizo es ilegal. O sea, el Tratado de París tiene problemas formales y problemas de fondo importantes.
importante. Y lo que pasa es que, fíjense, el artículo 9 es la norma europea vigente, más antigua, que promueve la apatridia y la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos de origen. ¿Y por qué se ha mantenido? Porque está protegida por un tratado. Las personas no podemos ir contra los tratados. Eso es otro problema que tenemos. Pero de esta forma que hicimos la demanda, el tribunal no va a poder pronunciarse si no revisa el tratado. Entonces, el impacto puede ser, o sea, ese artículo tiene que salir del ordenamiento jurídico español porque es inconstitucional y va en contra de toda la legislación europea, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la Convención de Protección de los Derechos del Niño, porque hubo menores que fueron desnaturalizados también. Entonces, a pesar de esto, a pesar de que los canarios no pudieron y los baleares no pudieron, siendo españoles de origen, tan españoles como los cubanos, quiero decir. O sea, no porque estás más cerca, eres más español, para nada. Pero los canarios no pudieron naturalizarse hasta diciembre de 1899. Y aún así, ese registro tiene 64.800 asientos registrados. Eso es una cifra enorme. Eso es una cifra enorme, lo cual me da a mí a entender que si no fuerzan la independencia, o sea, si no fuerzan la desnaturalización, la mayoría de las personas hubiera continuado siendo español. Hay que tener presente que los que pedían la independencia eran unos bandidos, eran unos forajidos, que lo que estaban haciendo era quemando pueblos y dando leña incendiaria a cuanto campo había, por eso había hambre. Entonces, hemos endiosado a gente que lo que han hecho es hacernos la vida imposible. Porque además, si tú quieres algo, ve al Congreso, fájate en el Congreso, persuade a tus compatriotas. Pero para esta época, a la fuerza, por mi corazón, no. Eso me parece que es reprobable. Pero no me quiero meter en eso ahora mismo. Sagasta, exactamente. Sagasta, yo creo que hay que... sí, es muy... Sagasta hizo perder la guerra. O sea, Sagasta obligó la rendición de España cuando les estaban diciendo, no, como que rendición, aquí podemos fajarnos y esto se gana. O sea que sí, que hay evidencia suficiente para por lo menos poner en duda. Y después fue presidente del gobierno después. O sea, que no nos asombre cómo Ortega vuelve a la presidencia después de un desastre. Bueno, esta amnesia, tenemos que fajarnos con nuestra propia amnesia. Yo tengo fe que saldrá. Bueno, Lourdes, yo también, bueno, pero no basta la fe, no basta la fe. Tenemos que todos hacer nuestro pequeño esfuerzo, ponerlo en nuestras redes. Todos tenemos redes sociales, caballeros, todos tenemos redes sociales. Este tema tiene que salir. El registro de ciudadanía de Cuba, aparece ciudadanía desconocida. ¿Cómo así? Nacido en Cárdenas, ¿cómo va a tener ciudadanía desconocida? Si nació en Cárdenas, no tiene ciudadanía desconocida. Eso se puede subsanar. Puede ser un error del registro. Aleida, hola Michael, gracias por tu trabajo. Estamos contigo en la defensa. Muchas gracias, Aleida. Gracias. Usted es la abuela que vive en París, ¿verdad? Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Tenemos que enseñar nuestra verdadera historia y nuestra unión. Eso es cierto. Eso es cierto. O sea, vivir fajado con nuestros padres es a quien único nos perjudica a nuestros padres, pero nos perjudica a nosotros también. El Tratado de París es verdad. El Tratado de París está vigente y eso no lo digo yo, lo dice el gobierno de España. Está vigente y toda norma vigente puede ser recurrida mediante la acción ciudadana. Gracias. Lo que me cuesta entender es cómo desde una decisión política el gobierno español decide propiciar la naturalización de nietos, pero insiste en desconocer la legalidad del... Sí, ¿qué pasa? Yo dudo, o sea, esto es un tratado que se firmó en el año 1898, pero nadie lo ha recordado, nadie ha...
el Estado español, el Estado español no es nada, eso son personas. Son personas que además muchos han asumido incluso la leyenda negra. El propio Tribunal Supremo ha dicho que Cuba y Puerto Rico prácticamente son colonias. Es decir, que esto implica que tenemos que hacer un trabajo importante de primero dejarnos de ver nosotros mismos como colonia y decirle al español, nosotros nunca fuimos colonia, nosotros fuimos un territorio de ultramar. En el año 37 pasó lo que pasó, ya lo expliqué en el boletín y vamos a tener más información sobre eso la semana que viene. Pero eso no significa que somos colonia. Yo tengo por aquí los debates de la constituyente de 37, donde dice que España nunca ha tenido colonia, ni ultramar es colonia, y que por lo tanto, por eso el artículo primero de la Constitución de 1837 dice que es español toda persona que nace en los dominios de España. O sea, esa frase, los dominios de España, no está ahí de casualidad, no está ahí por un azar, está pensada para que dominios de España es España y además ultramar. Y lo dice la constituyente. Es decir, cuando usted va a interpretar ese artículo 1, y no sabemos qué es dominios de España, hay que ir a los constituyentes, hay que saber qué se debatió y qué sentido le dieron los constituyentes. Y está ahí, la palabra colonia se usa 2 veces, solamente 2 veces para decir no tenemos colonia. Entonces, eso es importante dejarlo claro. Y yo creo que voy a ir concluyendo. Les agradezco muchísimo. Estamos conectados 64 personas. Yo pensé que íbamos a hacer menos. Les agradezco mucho. Esto es importante. Haya sido un poco alocado, lo lamento, porque la idea era ir respondiendo a las preguntas, ¿no? Si se reconoce tu demanda favorablemente, ¿cuál sería el otro paso? ¿Qué beneficio? Esta demanda en este paso no va a dar los resultados que nosotros queremos, porque, te explico por qué, porque la Audiencia Nacional no tiene capacidad para derogar un artículo de un tratado. ¿Okay? Esa facultad solo la tiene el Constitucional. Ahora, ¿cómo llegamos hasta allá? Es otra cosa. Es decir, cuando esta sentencia salga, depende de lo que se saque. Nosotros le pedimos 4 cosas al tribunal. Le pedimos, primero, declarar la orden nula. Segundo, elevar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, que es el único que puede revisar los tratados. Vamos a ver qué dice la sala. Pero la sala debe entender que esto es un problema de un derecho fundamental vulnerado. Pero ese ruido, esa bulla, tiene que llegar al tribunal, a esa sala. Y ese es el reto. Ese es el reto. Que no puede ser Michael, el loco este que vive en Chicago, que pide loco. No, tiene que ser un problema que sea un problema y que tiene que llegar allí. Entonces, en eso todos podemos ayudar. Entonces, para responder, Mena, probablemente el Estado español ni se ha enterado que el artículo 9 sigue vigente, porque eso o sea, en la petición que yo le mandé al ministerio, el ministerio tuvo que buscar a ver si era vigente. Está vigente, ok, pero el ministerio no sabe que el artículo 9 tiene un problema. Entonces, nosotros estamos enseñando al Estado y tenemos que demostrar además por qué es un problema y por qué tiene que ser eliminado del ordenamiento jurídico. No es que España con alevosía, ahora el Estado español quiera, no creo que sea así. Pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es el desenvolvimiento de esta demanda. Es un tratado vigente, no es letra muerta, exacto, perfecto. La leyenda negra ha calado muchísimo. Fíjense, si ustedes cogen cualquier libro, cualquier de derecho constitucional español, de derecho constitucional cubano, nunca mencionan las constituciones españolas, nunca se menciona, se menciona la del 12 y ahí saltan a los panfletos mambises, que no son constituciones, Entonces es importante darse cuenta cómo nos están robando nuestra propia identidad. Bueno, muchachos, ¿qué podemos hacer además de compartir este contenido? Ok, ahora mismo lo que tenemos que visibilizar es este problema. Como mismo ustedes quisieron visibilizar el problema de las bisabuelas, este es como porque es el problema madre.
tenemos que hacerlo visible. Por el momento, si usted puede compartir, comparta. Cada cual que haga lo que puede hacer, pero consciente de que tenemos que el objetivo es que este problema salga a la palestra pública, que los medios lo empiecen a conversar. Esto tiene que ser una conversación a nivel de medios, a los medios de publicidad. Si no, se quedan en Michael Logo de Chicago, que está pidiendo, qué sé yo. Todos tenemos que comprarnos el problema, ¿ya? Comprarnos el problema significa que esto es lo que yo puedo hacer. Yo puedo compartirlo 2 veces a la semana. Ya, eso es lo que puedo. Perfecto, gracias. Eso hace falta algo, por lo menos que se vincule. Yo les agradezco hasta a los troles que lo único que dicen son boberías, pero dedican su tiempo, generan. Eso es lo que nos hace falta. Este problema tiene que salir. Entonces, bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Ya llevamos 1 hora y no quiero abusar de su tiempo. Cualquier otra cosa que necesiten, podemos volver a hacerlo en otro. Viva la hispanidad. Viva Cuba Libre y Española. Un saludo tengan todos.